Soy Jorge Lizama y este es un nuevo podcast de Cibermedios. En esta ocasión me gustaría tocar un tema actual, que es el de cómo la pandemia del coronavirus, sin lugar a dudas, se va a transformar en una pandemia de representaciones sociales para dominar a las masas. Hay muchos elementos para inferir eso, me gustaría irlos presentando de manera ordenada. Quisiera iniciar este podcast comentando el asombro al ver tantos videos en YouTube sobre gente que está gestionando la pandemia y que está encerrada en sus casas. La mayoría de ellos se pone a hacer ejercicio, a bailar, a tocar guitarra, a ofrecer un concierto de ópera, etcétera. No me parecen malas medidas, son medidas evidentemente empatadas en la naturaleza humana. Sin embargo, no veo videos en YouTube sobre personas que realmente, más allá de esas respuestas emocionales, estén trabajando de manera firme, dialectando qué está pasando hoy en día, qué va a pasar después, cuál va a ser el contexto de su vecindario, de sus vecinos, etcétera. No se ve esa clase de identidades grupales, al menos en YouTube no se ven. Se puede entender que a YouTube no le interesa difundir esas identidades grupales. Pero lo que estamos viendo meramente aquí son puras respuestas emocionales. Parece que nadie se pone a pensar en el mañana, en el momento después. Lo que se ve aquí son respuestas emocionales por parte del lector o del oyente o del público, y siempre son respuestas de miedo o de lástima o de ser creativos, etcétera, pero nunca de ser politizados, nunca de formar un colectivo que pueda discutir las cosas. ¿Por qué es importante esto? Porque quizás esta pandemia pueda ser uno de los últimos momentos en que la población de a pie, la población civil, puede estar cerca de sus vecinos para discutir qué va a venir después. ¿Cuáles son las acciones que van a tomar como vecindario, como edificio, como manzana, como región, etcétera? ¿Se van a pedir cuentas de quién creó esta modificación del coronavirus? ¿O todo se quedará en dar conciertos de guitarra, en aplaudir, etcétera? Parece que no. Parece que todo obedece a algo meramente gamificado, algo que podemos llamar una obediencia gamificada, que parece que ya está muy interiorizada en muchas personas a nivel mundial, ¿no? Cuando haya un caso de crisis, obedece todo lo que te diga el gobierno, todo lo que te diga el Estado, todo lo que te diga el sistema, y trata de que sea divertido, que sea gamificado, ¿no? Game. Ese es el gran escenario que al menos parece ser así en YouTube. ¿Y cuál es el peligro de ese escenario? Bueno, pues que eso va a crear una cámara de eco, ¿no? En términos de comunicación, todos esos videos que se están viralizando y que mucha gente en el mundo está viendo, crean una cámara de ecos, una repetición de las mismas posturas, de las mismas respuestas ante la crisis, etcétera. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la gente responde siempre tiene respuestas emocionales a todo? Bueno, pues yo creo que aquí habría que rescatar un poco algunos conceptos teóricos breves interesantes. Uno de los más valiosos va a ser el de programación predictiva, de este gran pensador totalmente olvidado. Nadie lo conoce prácticamente, ni siquiera en la academia que dice conocer mucho, que es Alan Watts. Alan Watts sin la S. Si ustedes buscan Alan Watts, van a encontrar a un cienciólogo, a una persona con otro tipo de discurso, pero Alan Watts sin la S es un personaje muy ejemplificar, que da a conocer este concepto de la programación predictiva, que lo trabaja, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿cómo no va a haber programación predictiva si durante bastante tiempo se nos han pasado películas de contagio, de zombies, etcétera, ¿no? Esa es, digamos, la agenda de los medios masivos de comunicación. Llevamos años con un tema de moda en el cine de terror, que es el contagio en los zombies. Parece que pudiera ser una especie de programación predictiva a lo que se ha vivido en los últimos años, desde el 2009 y hoy en día mucho más fuerte, en esta idea de la sociedad víctima de un contagio. También la espiritualidad progresista, esta idea de siempre responder a todo con una gran, retomando alguna gran sabiduría, entre comillas, antigua, primitiva, que te haga ser uno con el ser. Parece que todo este tipo de agendas de programación predictiva en los medios de comunicación ya ha generado
sus efectos importantes. O incluso en los medios de comunicación otro tipo de agenda pudiera ser esta del present shock, estar inundados por enormes cantidades de información noticiosa todo el tiempo, a todas horas, sin noción de las grandes narrativas, de la continuidad de la nota, del acontecimiento, etcétera. Un perpetuo y atiborrado ahora que la gente está viviendo, ¿no? Bajo esas condiciones, evidentemente, señalo algunas nada más, pues es evidente que hay una agenda de despolitizar a la gente en el futuro y que solo piense en el ahora y siempre responde en el ahora con soluciones hedonistas o creativas. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Porque en función de lo que es los efectos del coronavirus a nivel mundial, sumado a una población muy despolitizada, es evidente que se puede sembrar, y cuando acabe el coronavirus ya como virus tal cual, como amenaza biológica, puede quedar sembrado el símbolo de dominación, ahora por el terror del contagio. Acabará el coronavirus, pero esta idea inserta, sembrada en la psique de las masas, seguirá, ¿no? ¿Cuál es esta idea? La del terror del contagio. ¿Y cuál va a ser ese contagio si ya no habrá coronavirus? Bueno, pues el terror de contagio puede ser ahora, algunos tengan ideas diferentes, que algunos amenacen a toda la gran masa social con ideas distintas, con pensamientos distintos, con acciones diferentes. Ese puede ser el punto importante, ¿no? Es decir, el símbolo del contagio ya está interiorizado en la agenda, en el inconsciente colectivo de las masas, y es cuestión de reorientarlo. Ahora quizás ya no a algo biológico, sino algo ideológico, social, cultural, de grupos antagónicos, etcétera. En ese sentido, pues puede crecer mucho el poder del contagio como nueva arma de dominación. Ahora bien, antes de seguir adelante, sería importante también mencionar cómo este contagio, el contagio del coronavirus, tal cual, puede cambiar muchas cosas a nivel de dominación, ¿no? Quisiera recordar ahorita algunos puntos de agendas de dominación. En este caso quisiera retomar a este pensador judío, Saúl Alinsky, y su idea de cómo crear un Estado socialista totalitario. Y justamente los pasos que él menciona son los pasos que a través del coronavirus, tal cual lo estamos viviendo hoy en día, están totalmente controlados por la hegemonía mundial, ¿no? El primer punto que señala Alinsky para crear este Estado totalitario, la salud pública. Bueno, evidentemente la salud pública, la biopolítica de estar en tu casa, de vacunarte, de etcétera, es importantísimo hoy en día, y es evidente que esta pandemia del coronavirus, sea real o no sea real, ha manejado muy bien la salud pública. Otro punto, la pobreza, incrementar la pobreza. Muchos países, entre ellos sobre todo los del tercer mundo, la región 4, están teniendo una evaluación terrible de sus monedas, están teniendo que pedir dinero para comprar insumos, etcétera, para atender esta pandemia, ¿no? Entonces se está incrementando también el nivel de pobreza a nivel general, ¿no? Y si se incrementa el nivel de pobreza, evidentemente también se incrementa el nivel de la deuda. Muchos países ya están pidiendo dinero al Fondo Internacional, al Fondo Monetario Internacional, etcétera. El control de las armas, hasta ahorita no ha ocurrido, pero se espera que el control de las armas empiece a ser un punto que pueda empezar a trabajarse a partir de esta agenda del coronavirus. Otro punto también, bueno, la educación, tomar el control de lo que la gente lee, de lo que la gente piensa, tener una idea común de cómo resolver la situación o de cómo sobrellevar la situación. Por eso comento lo importante de estos videos de YouTube, donde la única agenda colectiva es la del hedonismo, la de no pensar, la de no politizarse, ¿no? Bueno, otro punto también importante, la guerra entre clases, dividir a la gente entre los que son ricos y pobres, y no tanto ricos y pobres en términos de dinero.
Ricos y pobres quizás en términos de agenda ideológica. Ricos que son ricos en un sentido progresista, de ideas progresistas. Y los pobres que no tienen ideas progresistas, que tienen unas ideas anticuadas para los mundos de hoy, y que esos van a ser los que pueden ser señalados como contagiados a futuro. Más adelante trabajaré este punto, ¿no? Y bueno, otro punto también importante, el alimento, la comida como arma de guerra. Ya ha ocurrido antes, ¿no? Ha ocurrido, por ejemplo, en el 32, cuando los ucranianos, sobre todo cristianos, fueron totalmente llevados a una hambruna por el totalitarismo ruso. Lo que hace actualmente Israel también con los palestinos, ¿no? Cuando hay una pandemia, evidentemente escasean los alimentos, se encarece todo, puede haber incluso disturbios sociales por la comida, por los alimentos o productos de primera necesidad, etcétera. Entonces, están todas las condiciones para que el sistema controle básicamente lo que quiera, ¿no? Ha controlado básicamente todos los escenarios importantes de desarrollo. Ahora bien, vamos a un último punto. Y esta es la gran hipótesis que yo quiero plantear, ¿no? Me estoy aventurando, pero la idea es que la pandemia pasará de lo biológico a lo social y a lo cultural. Y entonces habrá de nuevo muchos infectados, pero ya no por coronavirus, sino por ideas contrarias al sistema. Y esos contagiados pueden contagiar y contaminar a muchas personas. Será necesario empezar a limitarlos, a aislarlos, ¿no? Es decir, habrá sujetos que se volverán profundamente contagiosos y será necesario, por el bien de los demás, eliminarlos o confinarlos de alguna forma. Y este es el gran punto. Si el poder hegemónico mundial juega bien sus cartas, la mayor arma ya no serán las balas o las bombas, el Big Data o los drones o las armas de migración masiva. La mayor arma puede convertirse hoy en día en el terror al contagio. Esa puede ser la mayor arma ideológica de soft power que puede ocurrir, el terror al contagio. Y ese contagio evidentemente se va a derivar de lo biológico a lo ideológico, a lo cultural, etcétera, a lo político. Habrá seres humanos que evidentemente van a estar contagiados y serán vistos como figuras no emancipadoras del progresismo, de la multiculturalidad, etcétera, ¿no? Cualquiera que no busque emancipar, desarrollar, subrayar, alentar toda esta idea del progresismo que vivimos hoy en día, seguramente serán visualizados como contagiados. Ahora bien, ¿quiénes serían esos contagiados? ¿Quiénes son los sectores que pueden entrar a este rubro del contagio? Y que seguramente a futuro lo veremos. El periodismo alternativo, queda muy poco de periodismo alternativo, pero el periodismo alternativo que realmente denuncia, que tiene pocos medios, seguramente ese periodismo va a empezar a ser contagiado. Ya lo vemos en YouTube, en Facebook, en Twitter, con estas nuevas administraciones de las fake news, curiosamente comandadas por una asociación de George Soros, ¿no? Full Fact. Bueno, Full Fact de Soros está purgando a todos estos contagiados de ideas en las redes sociales atlantistas, ¿no? Entonces, bueno, el periodismo atlantista, el periodismo alternativo es puede ser uno de los grandes contagiados. Otros contagiados, los patriotas, los que defienden a su nación y a su cultura, no tienen cabida o no tendrán cabida en la era post-coronavirus. Los patriotas defienden su patria, defienden su nación, sus tradiciones, y no van a ser muy bien vistos por la hegemonía mundial. Otros que también van a ser contagiados, los que quieren poner un alto prudente a los excesos del poder del LGTB, de los pañuelos verdes, del Open Society, seguramente van a ser los próximos contagiados. Y también yo sumo a los de izquierda, pero no a los de izquierda de hoy en día, sino a los de izquierda en el sentido de Norberto Bobbio, y no a los falsos izquierdistas que abundan hoy en día, ¿no? Si uno revisa la diferencia entre izquierda e izquierdistas conforme a Bobbio, se va a dar cuenta de cuál es la diferencia. Hoy en día la moda de los izquierdistas ha inundado prácticamente todo el orbe.
Y bueno, también surgirán, como surgen todo soft power, los agentes desacreditadores, los señaladores con el dedo de quiénes están contagiados y quiénes no van a estar contagiados en todo esto. ¿Y cómo van a ser acusados esos contagiados? Bueno, hay varias formas, ¿no? Yo quisiera irme primero a una forma de táctica de guerrilla muy común. Pueden ser acusados bajo el esquema del lobo solitario, que puede hacer mucho daño a las masas, ¿no? Este concepto de lobo solitario es muy interesante porque el lobo solitario, si se lo propone, puede hacer mucho daño a las masas. Hay ejemplos de lobos solitarios que los medios de comunicación ya han interiorizado, ya han educado a las masas para entender todo esto, ¿no? Los atentados del tipo del solitario que masacra con su rifle a estudiantes, o a un supermercado en los Estados Unidos, o el que atropella personas en un camión en Francia, son ejemplos de lobos solitarios. Muchos contagiados pasarán no solo a ser contagiados, sino a tener ese estigma del lobo solitario, alguien peligroso que puede acabar con muchas personas. Habrá que tomar medidas contra él, ¿no? Otro punto también importante, y aquí quiero regresar un poco a este imaginario de los medios de comunicación. Muchos contagiados serán convertidos en zombies modernos, ¿no? Es decir, los Matrix Progre, que van a ser los zombies originales porque no piensan, acusarán a otros de zombies, pero en el sentido de contagiados. Y aquí viene algo muy interesante que también puede parecer una programación predictiva y que ya he mencionado antes en el tema de los zombies, ¿no? La moda de los zombies inunda prácticamente todas las clases sociales, los cines del mundo. Antes el concepto de zombie, antes en los años 60, quizás con Romero, cuando inicia toda esta vena de los zombies representaban lo que era parte del pasado, las ideas y los conceptos racios. Eran podridos, eran viejos, eran antinaturales, eran lentos, etcétera. Entonces esta idea de Romero de los zombies parece que hoy en día no toca mucho, ¿no? Sin embargo, los zombies de la actualidad ya no son muertos vivientes, ¿no? Que han salido de la tumba o que han revivido, sino son personas infectadas por una epidemia. Este es el gran giro, ¿no? El zombie ya no es alguien lento, podrido, es alguien actual, puede ser cualquier persona, un vecino, un familiar, alguien que me encuentro caminando en la calle, que es infectada por una epidemia. Y qué curioso también como todas estas películas hoy en día tienen que ver con la epidemia, ¿no? Pareciera una agenda de sentido, no lo creo, pero bueno, es interesante comentar esa coincidencia, ¿no? Y aquí viene lo interesante, una persona de la calle infectada con una enfermedad incurable puede representar a las propias personas que nos rodean y el peligro que tenemos a nosotros mismos y a los demás, ¿no? Podemos caer enfermos en cualquier momento, ¿no? Entonces, el concepto de zombie actual prácticamente está diciendo, al que señalemos es un enfermo, y tú y los que te rodean deben tener precauciones por el bien del planeta. Esa puede ser una agenda importante, ¿no? Ahora bien, otro punto que también el sistema ya ha empezado a trabajar y a sumar a esta nueva escalada de los nuevos contagiados es la diferencia entre justicia y ajusticiamiento, ¿no? El ajusticiamiento ya ha tomado el lugar del primero. La distinción entre civilización y barbarie es necesaria para darle un escape simbólico de justicia a las masas, ¿no? Eso es lo que yo creo, ¿no? Va a haber masas que se les va a permitir el ajusticiamiento, el linchamiento en varios sentidos del contagiado que los quiere perjudicar con sus ideas, con su ideología, con su defensa de lo nacional, de las tradiciones, y puede ser linchado, ya no solo ya no darle justicia, sino ser ajusticiado. Estos son algunos puntos que quiero marcar en un primer momento de cómo lo biológico puede convertirse en ideológico, y pensando en cómo es el sistema, cómo se maneja, cómo ha trabajado este día del orden, del caos, del soft power, de la programación predictiva, de las falsas banderas, es muy probable que ocurra así.